¡Órale, carnales! Imagínense el rugido de la Arena México en los años 60. Las luces se apagan, el público grita como loco y de repente, ¡zas! Un rayo cae del cielo, no literal, pero sí en el ring. Una máscara negra con un relámpago plateado que brilla como si fuera electricidad pura. Ese hombre que entra volando, que hace tope en reversa y deja al rudo tirado como si le hubiera caído un rayo de verdad. Ese es Rayo de Jalisco Senior, el técnico más poderoso, más rápido y más querido que dominó la era dorada de la lucha libre mexicana. Hoy en Luchaverse vamos a contarles su historia completa, desde el chamaco de milpa alta que soñaba con volar hasta la leyenda que todavía hace que se nos ponga la piel de gallina. Prepárense, porque esto va a estar de poca madre. Era el 22 de noviembre de 1932, en un ranchito cerca de Milpa Alta, Distrito Federal. Nace Maximino Linares Moreno, el de en medio de 3 hermanos. El mayor, Antonio, ya era Tony Sugar, y el menor, Dionisio, sería Black Sugar. Desde chiquito, Máximo veía a su papá llevarlo a la Arena Roma Mérida y se quedaba con la boca abierta viendo a los enmascarados. A los 18 años, viviendo en Tulancingo, le dijo a su hermano, «Quiero ser luchador». Tony Sugar lo entrenó duro, en el patio, en el ring improvisado, hasta que en febrero de 1950 debutó como Mr. Misterio. Nadie sabía que ese chamaco flaco iba a cambiar la historia. Luego fue Águila Negra en la capital, Dr. Castro en Torreón. Nombres que nadie recuerda hoy, pero que le forjaron el alma de luchador. Llega el año 60 y en Aguascalientes se pone El Rayo. Pero el nombre completo lo bautizan en Ciudad Juárez en 1961. La máscara negra con el rayo plateado en la cara la diseña él mismo. En Guadalajara, el promotor Gorila Macías le dice, «Tú eres de Jalisco, aunque no hayas nacido allá, vas a defender el honor de Jalisco». Y así, en 1962, en el Coliseo Tapatío, debuta oficialmente contra el Enfermero. La gente de Guadalajara lo adopta como suyo. Ese día, el público gritaba, «¡Rayo! ¡Rayo!», y él respondía con un tope en reversa que nadie había visto antes. Inventó el movimiento que lo hizo famoso. De repente, el técnico más técnico de todos, el que nunca hacía trampa, el que volaba como relámpago. 1963 es el año. Rayo destrona a René Copetes Guajardo y se lleva el campeonato mundial medio de la NWA. Ese mismo año lo nombran Mejor Luchador del Año. Forma pareja con Blue Demon y con El Santo. Imagínense esa tag team. Gana el campeonato nacional de parejas 2 veces con Santo. Le rapa a Chino Show. Desenmascara a la Bestia en 1964. A Guerrero Negro y Mr. Sangre en 1975. El público lo adoraba porque era puro corazón. Volaba, luchaba limpio y cuando ganaba, levantaba los brazos como diciendo, «Esto es por Jalisco». También hizo películas. Super Sam el Invencible, El robo de las momias de Guanajuato, Vuelven los campeones justicieros. Compartiendo set con Santo, Blue Demon, 1000 máscaras. Era una estrella total. Llega 1989. Blue Demon, ya retirado, vuelve solo para enfrentarlo en máscara contra máscara en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, 30 de julio. La lucha es épica. La arena se cae a pedazos. Rayo pierde. Por primera vez en casi 30 años, se quita la máscara y el mundo ve a Maximino Linares Moreno, con el cabello blanco y la mirada todavía de guerrero. Lucha unos meses sin máscara. Se retira en 1993. Su última lucha oficial fue en 1992 en Guadalajara, haciendo equipo con su hijo Rayo Jr., 1000 máscaras y 2 caras. En 2013, el CMLL lo homenajea en homenaje a 2 leyendas. En 2014, entra al Salón de la Fama de AAA. Muere el 19 de julio de 2018 en Guadalajara, a los 85 años. Pero su rayo sigue brillando. Su hijo Rayo Jr. lleva la misma máscara, su nieto Rayman, sus sobrinos.
La dinastía Linares sigue viva. Y ahora, la historia completa. Carnales. Rayo de Jalisco, señor. No nació en Jalisco, pero se convirtió en el símbolo del orgullo jalisciense. Medía 1,70, pesaba 93 kilos, pero en el ring parecía gigante. Su movimiento estrella, el tope en reversa, era tan devastador que los rivales quedaban noqueados de verdad. Fue 3 veces campeón mundial medio NWA, campeón welter de Occidente, campeón de parejas con Santo. Pero más que títulos, lo que lo hizo leyenda fue su estilo. Técnico puro, ágil, volador, nunca rudo, nunca tramposo. En una época donde Santo era el ídolo máximo, Blue Demon el antihéroe y Huracán Ramírez el volador, Rayo se ganó su propio lugar como el rayo que nunca se apaga. La gente lo confundía con ser de Guadalajara porque defendía el nombre con todo. Cuando ganaba en la Arena México, los jaliscienses que vivían en la capital gritaban más fuerte que nadie. Era un héroe regional que trascendió y se volvió nacional. Su rivalidad final con Blue Demon fue poética. Los que fueron amigos y compañeros en los 60 se enfrentaron en el ocaso de sus carreras. Blue Demon salió del retiro solo para esa lucha. Rayo perdió, pero ganó respeto eterno. Después de quitarse la máscara dijo: "Me siento orgulloso de lo que hice con ella puesta". Su legado es la dinastía. Rayo Jr. heredó la máscara y el estilo. Rayman, su nieto, sigue volando hoy. Y cada vez que alguien hace un tope en reversa en la arena, hay un pedacito de Rayo de Jalisco Senior, brillando. Carnales, si llegaron hasta aquí es porque aman la lucha libre de verdad. Este fue el viaje completo por la vida de Rayo de Jalisco Senior, el poderoso técnico que dominó la era dorada con un rayo en la cara y fuego en el corazón. Si te gustó, dale like, comparte con tus compas de la lucha, suscríbete a Luchaverse y activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia. Porque aquí, en Luchaverse, la lucha nunca muere. Siempre hay un rayo listo para caer. Nos vemos en el siguiente episodio, raza. ¡Viva la lucha libre! Hasta la próxima. Pura leyenda, pura Luchaverse.